Bienvenidos a Mipel Podcast, cuarta temporada. Querida audiencia del podcast, os doy la bienvenida a la antesala del que para mí es un episodio muy esperado, el episodio número 200. Se trata de una sorpresa que no os va a quitar el sueño, pero que obviamente para mí sí es un punto y aparte. Es la guinda del pastel. Es un episodio del que solo una persona, aparte del entrevistado y del entrevistador, tenía conocimiento. Esta persona es Héctor Madrona, un gran colaborador de este espacio sonoro, que se ha convertido en un gran amigo desde el minuto 1, alguien en quien confío mis cosas más personales relacionadas con el podcast, alguien que se muestra, sin querer serlo, como un referente en nuestra comunidad, lleno de alegría y algarabía, de manolitos, con los que inunda generosamente todos los eventos, alguien que contribuye con el podcast en todos los sentidos posibles y que además tiene su rinconcito particular, el rincón de Mipeldron. Pues bien, él y solo él conocía ciertos detalles de este episodio que está por venir. A nadie se le había ocurrido preguntar si habría algún acontecimiento especial para esta ocasión. Quise tenerlo para el episodio 100, pero mis contactos aún no eran tan influyentes para entonces. Habría podido tenerlo, pero era precipitado. No obstante, este episodio 100 fue un episodio colaborativo de toda la comunidad, y fue el primer aniversario del podcast. Ahora se cumplen también 2 años, pero hay un invitado muy especial que, para mí, y esto es una cuestión, ya digo, mediamente personal, incurre en el cierre de un gran capítulo, esperado y deseado. No obstante, como ya comuniqué, continuaré con el podcast mientras siga pareciéndome divertido, y a día de hoy me lo sigue pareciendo. Me apetece seguir entrevistando gente e inventando cosas para este espacio sonoro, tanto como jugar a Carcassonne. Por tanto, continuaremos en la brecha. Pero este no es el capítulo 200, es el 199. Se trata del episodio telonero de ese capítulo especial. Y para acometer este otro episodio no he traído a ningún campeón, a ningún fuera de serie, a ningún jugador experto, a ningún jugador altamente conocido. Esta persona es un jugador humilde, de la tercera categoría de la Liga Online de Carcassonne Spain. Fue el único que preguntó, y además lo hizo abiertamente en el grupo de Telegram, si iba a haber alguna entrevista especial por el episodio 200. Dio en la tecla, sí señor, y me pareció una buena idea ofrecerle como respuesta a su ímpetu e interrogante, invitarlo al podcast en este previo al episodio 200. Es un señor que se apellida Andaluz, pero que vive en el norte, no en el sur. Casualmente ha visto con acierto la oportunidad de preguntarse si existiría alguna celebración para el podcast en esta efeméride numérica, aunque ver lo que se dice ver, al menos físicamente, lo tiene algo más complicado que el resto. No diría que 9-3 en un burro, pero casi. Es una persona que me parece altamente preguntable, porque hay una cosa clara, y es que en ilusión no puede ganarle nadie, y es por ello que es el mejor telonero. A quienes vamos llevando ya un tiempito jugando, hay quien más y quien menos ya no les sorprende tanto nada de nada, pero a los principiantes cualquier cosa les sacude la curiosidad. Así que sé bienvenido a Mipel Podcast Javier Andaluz, Chistu en la BGA. Muchas gracias por acogerme en este podcast, Joaquín. Menudo privilegio, teniendo en cuenta mis modestas capacidades como jugador competitivo. Cojonudo aparecer en el podcast después de campeones mundiales, campeones de Liga Carcassonne Spain, resúmenes de acontecimientos internacionales, gestores de entidades corporativas, organizadores y fundadores de comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué te trae por aquí? Pocas cosas me pueden atraer más que pasar un buen rato dialogando alrededor de una de mis pasiones, el juego de Carcassonne, algo que no puedo hacer todos los días. Esa afición es la razón para estar aquí, lo que me identifica con otros jugadores más experimentados que yo. Solo hay que buscar
aquello que cada uno de nosotros tenemos de especial. Hasta en el peor libro se puede sacar una buena frase. Te dije que como agradecimiento a tu pregunta, que nadie había hecho, te invitaría al podcast, y aquí estás. Pero dime una cosa, ¿qué es lo que más ilusión te hace al respecto de Carcassonne? Como recién iniciado en la comunidad y como aprendiz del juego, quiero decir. Yo seguía ciertos blogs o páginas web centradas en el Carcassonne, siempre en castellano porque no controlo el inglés. Pero en estos momentos es imposible tener interrogantes que no se puedan resolver y además en un tiempo récord gracias a la inmediatez del grupo de Telegram, donde se encuentran muchos expertos en la materia. No existe mejor medio para estar al tanto de cualquier aspecto. Ahora sé más sitios donde encontrar cosas, canales de análisis en YouTube pese a ser en inglés como el de Alexei, partidas comentadas en directo por Twitch, donde se disputan torneos presenciales, opción de conseguir expansiones fan soñadas por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidarme de rivales y amistades al unísono, pues me ha sorprendido el magnífico ambiente de camaradería que se respira. Tienes un nick más norteño que otra cosa, pero al mismo tiempo un apellido muy sureño. Se podría decir que soy español por los 4 costados, pues nací y vivo en Valladolid, de padres zaragozanos, por supuesto pasado por la Virgen del Pilar, y gran parte de mi familia son de Barcelona. Andaluz es un apellido poco común, de alrededor del Moncayo, cuyo origen viene de una gesta bélica en tiempos de la Reconquista. De hecho, en el escudo aparecen cabezas de musulmanes degolladas. Surgió en un pequeño pueblo soriano llamado igual a orillas del río Duero. Un día visitaré el lugar y sentiré que nunca habré llegado más cerca de mis orígenes, de mis raíces. Ojalá experimente un déjà vu. Chistu es mi apodo surgido de una anécdota divertida en un viaje al País Vasco. Precisamente, mi primer contacto con alguien de la comunidad fue con Ibai Rap, al que le hizo gracia el apodo y quiso interesarse si es que era, digamos, alguien cercano a él, ¿no? De donde él es y vive. Eres una de esas personas que disfruta tanto con el juego básico competitivo como con el juego y sus expansiones. De hecho, tu perfil de BGA es un avatar del ladrón, una de las mini expansiones de Carcassonne. Una declaración de intenciones. Es una pieza particular dentro del juego que me define. Siempre cogía personajes ladrones exploradores en los juegos de rol. Mi intención, al menos, será la de robarte la victoria, quedarme con la partida. El descubrimiento del 1 contra 1 como modalidad dominante me abruma por su supremacía, pues entiendo que la característica principal del Carcassonne es su grado de interactividad, y este se manifiesta más cuantos más jugadores haya. No deja de ser un juego familiar, aunque comprendo que a nivel estratégico en el 1 contra 1 se minimiza el factor suerte. Y es la lucha individual lo que más gusta a los jugadores de altas prestaciones. Ojo, que una partida a 3 o 4 jugadores puede alcanzar cotas tácticas superiores si los contendientes se desenvuelven con rigor, sin integrantes descompensados. También pesa el haber conocido el juego desde su introducción en España por DeVir, con las sucesivas expansiones primigenias, afortunadamente de una calidad óptima. De hecho, el juego básico para mí debería incluir las losetas exclusivas de las primeras expansiones para ser perfecto. Es decir, lo que hubiese sido incluir una loseta al inicio de la partida que pueda valer para cualquier posición. Siempre me pareció que Klaus-Jürgen Ruede reservó parte de sus ideas para el diseño del juego con intención de sacarlas a posteriori.
como sucede con muchos otros juegos. Menos de 200 puntos de Elo al hacer la entrevista. ¿Te queda un mundo por delante o quitarte algunas vendas de los ojos? Me muevo entre los 180 a 260 puntos de Elo. Claro que me gustaría mejorar, pero siempre me ha costado aprender. Soy bastante zote, la verdad. Alucino con gente como tú, que hace apenas nada ni siquiera conocía el juego. Tengo margen de mejora, pero tampoco confío en los milagros. Si con tiempo llego a los 400 de Elo, ya me daría con un canto en los dientes. Me jode tener que memorizar las losetas por mucho que Sheldon Cooper se equivocó en un número al elegir el número perfecto. Nunca me han gustado los juegos de cartas donde hay que andar pendientes de los naipes que han salido para poder resolver la partida a tu favor. Se favorece a los jugadores con memoria, algo que no se debe confundir con la inteligencia. Se pierde el componente intuitivo de adaptación, para mí el factor más creativo y que debe primar en un juego educativo o meramente lúdico. Por eso me encantan aquellos juegos donde se apartan cartas, objetivos u otros componentes para favorecer no el azar, sino la incertidumbre. No se debe pretender desechar la incógnita. ¿Qué sería de las matemáticas sin ella? ¿Qué sería de la humanidad sin misterios por resolver? Sin preguntas que hacernos. En definitiva, el control total es una meta inalcanzable, utópica, irreal y, por supuesto, no deseable. Ahí lo dejo. Pero sí, retomando la cuestión, soy demasiado impulsivo y entro a todas. Ando en la fase de saber calibrar los riesgos de meter un meeple o no. Dejar de depender de que me salga una loseta concreta para seguir teniendo opciones. Ser más cerebral, mal que me pese. Al principio de la partida es aceptable arriesgar algún seguidor, o en las últimas losetas si no queda otra, pero el equilibrio debe primar. Si tuvieras un libro en español que explicara los fundamentos tácticos y estratégicos básicos del juego competitivo, ¿lo comprarías? Con él podrías avanzar más rápido y adquirir unos conocimientos que normalmente se adquieren con la experiencia y el paso de decenas de partidas, si no centenares de ellas. Sin duda, por lo que te acabo de decir, por esas facetas que con práctica se pueden pulir. Una especie de texto sagrado por sus dogmas irrefutables, profecías, mandamientos, leyes, principios ya contrastados por muchos jugones previos, traducido de alguno ya existente. Creo que solo existe el de Steve D. y Dan Char, o mejor, uno nuevo, más actualizado, con las tendencias actuales. Estoy pensando que sería factible un manual hecho por los jugadores históricos más importantes de la selección nacional. Con tanto aficionado, una tirada de 300 ejemplares sería sencillo darle salida en un plazo corto y que fueran otros de fuera los que tuvieran que traducirlo a su idioma. A ver, me hace gracia porque eres todo un personaje, sobre todo para mí, porque en algunas ocasiones te has atrevido a organizar algún torneo en BGA, pero un poco loco y sin experiencia previa, diría yo, aunque lo que me viene primero a la mente es ole sus huevos, porque precisamente lo importante es tener iniciativa, ya tendrás margen de mejora a la hora de comprender el formato organizativo de un torneo o la idoneidad del número de rondas en función del sistema elegido. Lo más importante es, desde luego, ser una persona echada para adelante, que tenga ganas de hacer cosas. El verdadero boom del Carcassonne ha sido a partir de la pandemia y el uso de la BGA. Yo mismo me reenganché en ese momento. Fue decisivo estar como el principal juego moderno presente en la plataforma. Ya en el último año se han unido otros clásicos como Catán, Agrícola, Aventureros al Tren o Azul, perdiendo Carcassonne su protagonismo. Quizá el juego se merezca
su propio sitio en la red, donde jugar para seguir creciendo, con mayores retos, modalidades de torneos nuevas, otras expansiones a añadir, foros, enlaces, calendarios presenciales oficiales, fomentar una especie de comunidad internacional carcasonera. Estoy seguro de que estamos ante el inicio de la edad dorada del Carcassonne. Somos los emisarios, los heraldos de lo que tiene que venir. Puede que aún no haya llegado el jugador más grande de la historia. Quizá estemos esperando la llegada de un mesías carcasonero, aquel que nos revele todas las posibilidades del juego de forma innata. Pero, y bueno, igual me he venido arriba, maldito Dune 2, pero ¿y sí? Últimamente he probado varios. Un torneo llamado Países de Lengua Romance, proveniente del latín, y otro titulado Mare Nostrum, Países que lindan con el Mediterráneo. Traté de combinar el juego base con alguna expansión suelta, y no ha convencido lo suficiente. En cambio, el primero que saqué, It Can Only Be One, solo puede quedar uno, está yendo muy bien, así que le daré continuidad. Partidas a 3 jugadores en una fase de 3 grupos inicial. Los campeones de cada grupo disputan 3 partidas y los ganadores de las mismas pelearán por el torneo en la gran final. Un gran campeonato con un nombre que recuerda a la saga de los Inmortales. Agradezco la estupenda respuesta dentro de la comunidad de Carcassonne Spain. He hecho en falta un marco de actuación más versátil. Por ejemplo, un torneo donde se pasase de una fase multijugador a otra 1 contra 1. Ambas regidas por el sistema suizo. Sería exigente de verdad, unificando a la vez las tendencias preferidas por la gente. La comunidad de Carcassonne Spain ya a esas alturas dispone de mucha información que al que llega nuevo puede sobrepasarle. ¿Quién mejor que una persona recién llegada para poner un punto sobre la i al respecto de alguna aclaración que se le quiera hacer llegar a la organización a la hora de mejorar el aspecto de la acogida a alguien nuevo, aparte de ofrecerle links de información y explicar un poco cómo funciona la movida? Es decir, ¿qué crees tú, bajo tu humilde opinión, que se puede mejorar para que alguien comprenda rápidamente o por encima cómo funciona la comunidad o qué opciones tiene para que se sienta rápido dentro y no se sienta fuera mientras no acaba de comprender todos los entresijos, valga la redundancia, de la comunidad? No me refiero a que se disponga de un manual, sino que qué es lo que tú has echado de menos o qué te habría venido bien, y aunque sea un mentor durante un día o un vídeo explicativo de todo, que se vaya actualizando en la medida en que se van aumentando las cosas que se hacen dentro de la comunidad, no sé, ¿qué crees que activamente se puede añadir tú que tan cerca estás de la entrada de Carcassonne Spain y que muchos de nosotros ya tenemos más lejos? Tú mismo das las posibles soluciones. En Telegram el acceso no puede ser más directo. Los distintos apartados son lógicos y en cuanto indagas un poco, coges el tranquillo enseguida. Eso sí, es demasiado pedir que alguien nuevo se lea los hilos enteros. Los mensajes anclados con información vital son obligados. A lo mejor se puede dejar un apartado exclusivo para los miembros nuevos con información general o enlaces a la web de Carcassonne Spain. Aunque creo que me llegó un mensaje parecido cuando entré en el grupo. Estaría bien ir teniendo una memoria por años de lo que se ha ido haciendo para disponer de una visión exacta de la evolución constante del colectivo. En ese espacio, para los recién llegados, se puede dejar un enlace a un formulario para, una vez devuelto a Carcassonne Spain, evaluar los conocimientos sobre el juego y las necesidades del nuevo integrante de la comunidad.
pudiendo en efecto haber la figura de tutores voluntarios con la suficiente solvencia. ¿Qué problema tienes con el juego? Me refiero a la percepción visual, porque hemos hablado personalmente sobre ello y yo, que vengo del mundo del ajedrez, he participado en partidas con personas invidentes o con muy poca visión, y los derroteros de un match con alguien que está en esa situación es muy distinta que la que se lleva a cabo con un jugador con visión normal. Esto en Carcassonne no sucede, pero cierto es que se pueden implementar losetas con relieves sobre las ciudades o caminos, y sobre el campo, una zona llana, sin relieve, además de unos huequecitos sobre cada tipo de terreno que pueda ser reclamado por un meeple que a su vez puede disponer de un apéndice para ser enclavado en esos puntos o agujeros, como sucede con los tableros y piezas de ajedrez para ciegos y donde existen relojes adaptados para avisar del tiempo restante. Soy afiliado a la ONCE desde hace 25 años. Para una persona con visión normal veo muy poco, lo justo para desplazarme sin bastón, pero para un casi ciego tengo un gran resto visual. Por fortuna, la versión 1 del Carcassonne, la conocida como arte antiguo, en la que tengo casi todo, me facilita la percepción de las losetas al tener un diseño simplificado, sin tantos colores estridentes. Demasiada información visual produce ruido, estrés. Cuesta mantener una visión completa de la partida, cuanto más extendida y avanzada ésta esté. Termino levantándome en mi turno para poder contemplar lo que está ocurriendo en el tablero, acercándome a las distintas zonas para ver los puntos calientes, sin tratar de dar pistas a los rivales, por descontado. Supone una tensión añadida, asumida por otra parte con naturalidad. También me molestan los meeples de color verde, pues suelo llegar a confundirlos con los campos, llevándome a veces desagradables sorpresas. Respecto a lo que planteas, la ONCE tiene como juegos específicamente adaptados, aparte del ajedrez, lo típico, el bingo, el parchís, la oca, dominó, las cartas, las cuales cuentan con un aumento del tamaño y con puntos braille para identificar cada naipe. ¿Podría funcionar el Carcassonne adaptado para ciegos y deficientes visuales? Comercialmente no sería muy viable, pero estéticamente sería una pasada. Las losetas tendrían que ser grandes y contar con relieve, lo cual pues puede llevar a lo que yo veo un problema en sí. Cómo hacer que un jugador, cuando metiera la mano en la bolsa para identificar para localizar una loseta a coger, no aprovechara para pillar la que más le interesara en ese momento. Pero bueno, sería una bonita iniciativa fabricar un modelo con vistas a hacer demostraciones en los certámenes internacionales y a lo mejor terminar cediéndolo al Museo Tiflológico de la ONCE, donde llamaría mucho la atención y sería una forma de visibilizar el juego, porque la ONCE pues también tiene su campo de influencia a nivel mediático, ¿no? Piensa que los ciegos cuentan con una memoria tridimensional necesaria para memorizar el plano del metro en ciudades como Madrid o Barcelona, sin olvidarnos de una memoria táctil también imprescindible. Ambas virtudes se pueden entrenar y se manifiestan sin problema cuando la necesidad obliga. En relación a la liga online de Carcassonne Spain, no eres un aventajado, pero tampoco has quedado colista. Has conseguido 3 puntos y la enorme cantidad de partidas que has jugado a bien te habrá servido para mejorar. Mi estatus en la BGA no hacía presagiar otro final. No obstante, era consciente de esta tesitura y me lo tomé como una fase para aprender, foguearme, coger un poco de tablas, y la verdad es que me sorprendo que
al día de hoy llevo ya más de 500 partidas, que jamás hubiera pensado que iba a jugar tantas partidas. Cuando veo que hay otra gente con la que me enfrento ya lleva miles y miles de partidas, pues bueno, pues eso me da cierta esperanza de ir progresando adecuadamente. También es cierto que no te puedes fiar exactamente de la puntuación Elo. Yo mismo, sin ir más lejos, cuando accedí allá en el 2020, empecé a jugar en arena y conseguí ascender en la primera temporada hasta la primera división, la división élite. Supongo que era cuestión de que el nivel no era tan alto como hay ahora, que habría menos participación, no lo sé. Luego ya me pasé a los torneos y bueno, era una forma de ver realmente cuál podía ser mi nivel. Y eso sí, siempre con modalidad de turnos, porque hasta que no me he apuntado tanto a la Copa como a la Liga no he pasado a la modalidad a tiempo real, que bueno, por lo que he comentado de mi problemática visual es lo que me hace menos receptivo a jugar así, pero bueno, también es una forma de efectivamente de progresar. Y en eso estoy. Al principio en la Copa me acuerdo que como es tiempo corrido, en alguna ocasión se me fue el reloj y había terceros que se metían para decirme que me saliera. Bueno, me ponía nervioso y tal. Y en la liga, nada, en un encuentro o dos ya pues me acostumbré a cómo iba el tema del tiempo, que se iba añadiendo con cada jugada y al día de hoy pues ya estoy mucho más cómodo y ya estoy hecho, y en ese sentido pues bueno, casi no hay diferencia pese a mi tema, ¿no? Y nada, pues eso es un poco mi singladura hasta ahora. ¿Te apetecería participar en un nacional de Devir? Me encantaría, por conocer el ambiente y a tanta gente con la que me gustaría intercambiar impresiones, ponerles cara y seguir compartiendo esta pasión. A ver si me clasifico algún año. Imagínate en un evento como el nacional. ¿Cuál sería tu hándicap más importante al respecto? ¿La minusvalía visual? ¿El reloj de tiempo si lo hubiera? ¿Tu nivel de juego o el de tus contrincantes? Avisar al contrincante de turno de mi hándicap visual antes de empezar cada partida y también advirtiéndole de que me levantaría para visualizar mejor la composición del plano, del mapa. Supongo que nadie se lo tomaría mal, porque mi intención no está la de distraer al oponente, ni mucho menos. Si además tuviera la gentileza, la cortesía de no usar meeples de color verde, pues ya sería todo perfecto. Así que la duda de si sería más o menos competitivo, yo creo que se me daría mejor en vivo que por internet, pero bueno, eso hay que verlo. Y nervios, la primera vez pues seguro que también es como para la VGA, pues hasta que uno se acostumbra, eso lleva su proceso, ¿no? A nivel de esa tensión, que no es la misma que cuando juegas con amigos en casa, porque quieras que no, es una competición y bueno, pues todo eso lo toman muy en serio y yo el primero. Entonces lo único es que gane en buena líder, que mejor lo haga en cada lance y ya está. Javier, cuéntanos algo que pueda resultar anecdótico para los demás. Alguna cosa que pueda ser de interés para la audiencia, que al mismo tiempo es nuestra comunidad de Carcassonne. A estas alturas se puede constatar cómo me gusta romperme la cabeza. Siempre ando con la mente puesta en optimizar el juego, como cuando hice reglas específicas para las losetas que acompañaban a la mini expansión El Ladrón y el Rey, pertenecientes a cazadores y recolectores. Pero bueno, ahí no paró la cosa. Recientemente, con los banderines tan coquetos
que la casa madre del juego creó para contabilizar mejor la puntuación y evitar errores en el puntaje, pues se pueden aprovechar de dos maneras más complejas, en el sentido de que aportan más al juego y es otra oportunidad para puntuar en él. Para ambos casos se requeriría un set completo de dichos banderines para colocárselos a todos nuestros seguidores, a todos nuestros meeples. La primera de ellas puede ser simplemente que al final de la partida cada jugador contabilizaría el total de las puntuaciones anotadas en cada uno de esos banderines, en cada uno de esos meeples que están en el mapa esparcidos, y bueno, pues según una puntuación cerrada por posiciones finales, así se podría conseguir, digamos, una puntuación adicional. El otro modo sería que simplemente, en caso de que hubiera disputas por ciudades, caminos o granjas entre varios jugadores, si alguno de esos jugadores ha colocado un banderín con una puntuación superior al que tiene el rival, o si digamos que hay empate a más de un seguidor, es igual, se actuaría del mismo modo. Se contabilizarían todas las puntuaciones de tus seguidores frente a los del rival o rivales, y el empate se quitaría, beneficiando a un único ganador, en este caso de la disputa compartida. Y ya lo último, precisamente mientras estaba pensando en estas respuestas a todas estas preguntas que me cuestionas, Joaquín, una forma de autohomenaje, por así decirlo, acabo de pergeñar lo que sería la mini expansión del ciego, recordando la tradición del pícaro ciego que tiene que ganarse la vida como puede. Solo hace falta retrotraernos al Lazarillo de Tormes. Pues sería un único meeple que para una partida se podría utilizar por cualquiera de los participantes, de los jugadores, de la forma siguiente: como el meeple fantasma. Entonces este meeple ciego se colocaría en el mismo espacio de una loseta donde se asentara un seguidor nuestro. Bien puede ser una ciudad, un camino, el monasterio o la granja de rigor. Entonces, cada vez que alguna de estas construcciones, o en el caso de la granja, al final de la partida, cada vez que se acaben, como digo, de cerrar, de completar todo el desarrollo de esa construcción, cada uno de los jugadores rivales tendría que darle uno de los puntos que ya tengan, o si tienen todavía puntaje 0, pues se le pondrían sin ningún problema puntos negativos. Entonces tiene la gracia de que sumas un número de puntos que tampoco son demasiados, dependiendo del total de jugadores contrincantes, pero bueno, que también, por otro lado, se los restas de los que ya tienen los contrarios. Y bueno, pues cada vez que efectivamente se puntúe de esta forma, vuelve a quedar nuevamente libre el ciego para que lo utilice el primer jugador que lo crea conveniente. ¿Qué te parece, Joaquín? Bueno, pues esto del meeple ciego me parece una curiosidad, pero creo que aquí, si consigues arrastrar a Héctor a una nueva idea de mini expansión, lo tienes en -3, añadiéndole alguna cosa curiosa. Él, que tiene más perspectiva con todo lo que conoce y con todo lo que ya lleva creado. Te lo digo por experiencia propia. Bueno, mójate y dinos quién crees que puede ser el invitado del episodio 200. Solo un nombre y ya. Si no es el señor Oscuro, no se me ocurre nada. En todo caso, seguro que será la bomba. Otra opción a considerar sería algún podcast dedicado a saber la opinión de aquellos que sufren en silencio tener en casa a un jugón vicioso del Carcassonne.
Una confesión pública objetiva que desde la neutralidad nos haga abrir los ojos en aquello que obviamos o no queremos reconocer. Esos héroes en la sombra, los sacrificados por la causa, que jamás se lo tomarán tan en serio. Bueno, al señor Oscuro ya lo entrevisté. Fue en el episodio 69, un episodio con picante, como él, de cuando se hacía llamar Guatapollón. Y respecto de los sacrificados por los obsesos de Carcassonne, pues no pienso entrevistar a mi mujer. Así que, querido amigo, muchas gracias por aceptar la invitación a Meeple Podcast. Todo un detalle por tu parte. Un abrazo. Muchas gracias, Joaquín, por esta oportunidad que me has brindado. Y aunque reduzcas la frecuencia de tus podcasts, no lo dejes de lado, por favor. Todos estamos tan pendientes de ellos que ya forman parte de la idiosincrasia del Carcassonne Spain. A la audiencia del podcast, a todos los oyentes, muchas gracias por todo este periplo de Carcassonne tras 199 episodios numerados. Hay más de 200, por supuesto, pero este orden hace que el próximo episodio sea especial. Ya ha tenido una aparición anterior, y esto es una pista, pero ahora lo entrevistamos, para deleite de todos y todas vosotros. Y obviamente, de un servidor. Os espero en el capítulo 200 de Meeple Podcast. Let's get it now.